Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Paola Mejía. Glorificado seas, Padre, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios que se dejan guiar por tu Espíritu. Concédenos seguir su ejemplo por la obediencia de la fe. Amén. Buen día, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día, viernes 19 de julio. La Iglesia nos regala como modelo de santidad a Santa Macrina la joven. En el monasterio de Anesis, en el Ponto, Turquía, Santa Macrina, Virgen Hermana Mayor de los santos Basilio Magno, Gregorio de Niza y Pedro de Sebaste, fue gran conocedora de las Sagradas Escrituras, se retiró a la vida solitaria y fue ejemplo admirable de amor de Dios y de alejamiento de las vanidades del mundo. La liturgia de este día tiene como primera lectura al libro del Éxodo, capítulo 11, versículos del 10 en adelante, el Salmo responsorial, cumpliré mis promesas al Señor, tomado del Salmo 115. Y la reflexión del Evangelio de este día está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y lo reflexionamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy veremos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo: ayuno, pureza, observancia del sábado. En un día sábado, los discípulos, como cuenta este relato, pasaban por estas plantaciones y tenían hambre y querían se comieron las espigas. Y los fariseos llegaron e invocaron la Biblia para decir que los discípulos estaban cometiendo una transgresión, una falta a la ley de ese entonces. Y Jesús también usa la Biblia y responde evocando los tres ejemplos, de la escritura de David, de la legislación sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo y de la acción del profeta Oseas. Cita un libro histórico y un libro legislativo y un libro profético, así también para contestar a los fariseos. Recuerda que David había hecho una cosa prohibida por la ley porque sacó los panes sagrados del templo y los dio a los soldados para que los comieran porque tenían hambre. Y ningún fariseo en ese entonces tenía el valor de criticar al rey David. Acusado por las autoridades religiosas, también Jesús argumenta que a partir de lo que ellas mismas hacen en día sábado. En el templo de Jerusalén en día sábado los sacerdotes trabajaban mucho más que en los días entre semana, y porque debían sacrificar los animales para los sacrificios, limpiar, barrer, cargar peso, degollar animales, entre otros, y nadie decía que iba contra la ley, pues pensaban que era normal y la ley misma los obligaba a hacer esto. Jesús cita la frase del profeta Oseas: misericordia
quiero y no sacrificios. Y la palabra misericordia significa tener el corazón en la miseria de los otros, es decir, la persona misericordiosa tiene que estar bien cerca del sufrimiento de las personas, tiene que identificarse con ellas. Y la palabra sacrificio, el ficio, que una cosa queda consagrada, y el sacri, es decir, quien ofrece un sacrificio, separa el objeto sacrificado del uso profano y lo distancia de la vida diaria de la gente. Si los fariseos tuvieran en sí esta mirada del profeta Oseas, sabrían que el sacrificio más agradable a Dios no es que la persona consagrada viva distanciada de la realidad, sino que ponga enteramente su corazón consagrado al servicio de la miseria de sus hermanos y hermanas para aliviarla. Ellos no debían condenar como culpables a aquellos que en realidad eran inocentes. Reflexionemos pues, hermanos, qué tipo de conflicto tú vives en familia, en la sociedad y sobre todo en la iglesia, y cuáles son los conflictos relativos a estas prácticas religiosas que hoy hacen sufrir a las personas y son motivo de mucha discusión y polémica. A la luz de esta palabra que hemos leído y meditado este día, confrontemos pues nuestros criterios, valores, sentimientos y actitudes y descubramos la voluntad de Dios en cada una de nuestras situaciones personales. Paz y bien para todos.